En esta práctica determinaremos el coeficiente de protección del ibuprofeno. Este coeficiente es un parámetro físico-químico que describe cómo se distribuye una sustancia entre dos fases invisibles, usualmente una acuosa y otra orgánica. En el caso del ibuprofeno, está relacionado directamente con su capacidad para atravesar membranas lipídicas, influir en su absorción y biodisponibilidad. También en esta práctica utilizamos un sistema bifásico de agua destilada junto con aceite, junto con extracción líquido-líquido y valoración ácido-base para calcular la concentración del fármaco en ambas fases. Los objetivos de esta práctica son los siguientes: determinar experimentalmente el coeficiente de partición P y su logaritmo del ibuprofeno entre una fase acuosa y una fase oleosa. También aplicar técnicas de extracción líquido-líquido para separar el fármaco entre dos fases invisibles. También cuantificar la concentración de ibuprofeno en ambas fases mediante valoración ácido-base, utilizando hidróxido de sodio al 0,1 normal, e interpretar la relación entre el valor del logaritmo de P y la lipofilia del ibuprofeno y su importancia en la absorción y biodisponibilidad del fármaco. Como primer apartado tenemos el apartado de materiales y equipos, pero primero materiales. En materiales tenemos la pera de decantación junto también con los dos recipientes para poder albergar la fase acuosa o la fase lipofílica y la hidrofílica. También tenemos o hicimos uso de una bureta para poder hacer una titulación con hidróxido de sodio con ayuda de la fenolftaleína. Después tenemos una zonificadora que está en en el lado de equipos y también para poder pesar nuestra, que sería el ibuprofeno, usamos una balanza. Primero, en el procedimiento se molieron con ayuda de un mortero una tableta de ibuprofeno de 400 miligramos, de los cuales simplemente se pesaron 0,05 gramos. Estos se mezclaron con 50 mililitros de agua destilada en una fiola que se mandó sonicar para asegurar una mezcla homogénea. Luego de esa mezcla ya sonicada, se tomaron 25 mililitros y se pusieron en una pera de decantación junto a 25 mililitros de aceite vegetal. A continuación, la predecantación se agita suave pero constantemente y de forma horizontal durante 20 minutos. Luego se deja reposar para que se separen ambas fases, la fase acuosa y la fase orgánica. Ambas fases son separadas en matrices Erlenmeyer y a cada una se le agregan 3 gotas de fenolftaleína, las cuales luego van a servir como indicador en la titulación con hidróxido de sodio. Los resultados obtenidos permitieron realizar cálculos para la concentración molar del ácido acetilsalicílico en las soluciones M1 y M2. La solución M1 contiene la fase acuosa y la solución M2 la fase orgánica. Se pueden observar dos tablas. En la tabla número 1 está la valoración de la fase acuosa con hidróxido de sodio al 0,1 normal. El gasto obtenido de esta titulación es de 0,55 mililitros. Este valor va a ser igual al volumen 1, el cual se va a emplear como dato para poder calcular la concentración final, que en este caso fue de 0,0022. En el caso de la tabla 2 está la valoración de la fase orgánica. También se realizó con hidróxido de sodio y el valor del gasto de la titulación es de 0,05 mililitros. Este valor va a ser igual al volumen 1 y como concentración final se obtiene el valor de 0,0002. El valor de tanto de la concentración final de la fase acuosa como de la fase orgánica permiten calcular el coeficiente de partición del ácido acetilsalicílico. Continuamos con el cálculo del coeficiente de partición. Para ello vamos a tener que dividir la concentración de la fase orgánica sobre la concentración de la fase acuosa, lo cual previamente ya lo habíamos calculado. Simplemente dividimos ambos valores y nos da que el coeficiente de partición va a ser 11. Este valor indica que el ibuprofeno se distribuye preferentemente en la fase orgánica sobre la acuosa, lo que quiere decir que la concentración del ibuprofeno en la fase orgánica es 11 veces mayor que en la fase acuosa. Luego pasamos al cálculo del logaritmo de P, que viene a ser igual al logaritmo de 11, lo cual nos da un valor de 1,04. Vemos que este valor es positivo, significa que el compuesto es más lipofílico, es decir, que tiene más afinidad por las grasas. Además, el valor de 1,04 es relativamente bajo, lo que sugiere que, si bien el ibuprofeno es lipofílico, no lo es en extremo. Esto refleja que el ibuprofeno posee una lipofilicidad balanceada,
un resultado que es clave, que sustenta su capacidad para ser absorbido, distribuido y en última instancia ejercer su acción farmacológica de manera efectiva en el cuerpo, ya que al tener una moderada lipofilicidad, esta va a ser óptima para la absorción del ibuprofeno a través de las membranas biológicas, lo cual es crucial para que ejerza sus efectos antiinflamatorios y En la analgésicos. práctica se determinó el coeficiente de partición del ibuprofeno entre una fase acuosa y una fase orgánica, con el objetivo de evaluar la distribución y afinidad entre medios polares y no polares. Los datos experimentales que obtuvimos fueron la concentración molar del ibuprofeno en la fase acuosa, el cual fue de 0,002 molar, y en la fase orgánica fue de 0,0022 molar. Esto nos llevó a un cálculo del coeficiente de partición, el cual fue de 11, lo que nos indica que tiene 11 veces más afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa, lo que refleja su carácter predominantemente lipofílico. Al calcular el logaritmo de P, se obtuvo un valor de 1.04. Este resultado nos confirma que el ibuprofeno es un compuesto con afinidad moderada por medios lipídicos, lo cual es fundamental en el punto de vista farmacéutico. Un valor positivo del logaritmo de P nos indica que la molécula puede atravesar fácilmente membranas biológicas de naturaleza lipídica, favoreciendo su absorción oral y su distribución sistémica. Sin embargo, al no ser un valor excesivamente alto, también puede conservar una adecuada solubilidad en medios acuosos, favoreciendo su transporte en el plasma y su eliminación. El valor experimental del ibuprofeno de su logaritmo P fue de 1.04. Este valor fue coherente con los valores teóricos aportados para el ibuprofeno, que oscila entre el rango del logaritmo de P de 3.5. La diferencia entre el valor teórico y el valor experimental pudo haberse atribuido a ciertas limitaciones en el sistema experimental, como por ejemplo el uso de aceite vegetal en lugar de un solvente orgánico puro. En este caso pudo haber sido el octanol. Otro límite fue, por ejemplo, la presencia de emulsiones dentro del sistema experimental al momento que se junta el aceite con la solución de ibuprofeno, con el ibuprofeno ya disuelto. Otro también pudo haber sido la ionización parcial del ibuprofeno, ya que el ibuprofeno se considera en este caso como un ácido débil, entonces pudo no haberse ionizado completamente, solamente una parte. Otro también quizás otra limitación pudo haber sido errores en la titulación o también en la separación de fases. En conclusión, damos por que este experimento permitió visualizar de manera práctica cómo el ibuprofeno se distribuye en un sistema difásico, como su naturaleza lipofílica le confiere a una adecuada absorción. Y la metodología que se usó ofrece una aproximación útil para estimar la lipofilia de un fármaco, en este caso fue el ibuprofeno, aunque pudo haberse tenido una mayor exactitud si no hubiéramos tenido las limitaciones que tuvimos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso pudimos haber reemplazado el aceite vegetal por el octanol como una fase orgánica estándar y comprobando estrictamente el pH de este fármaco que fue el ibuprofeno. Con respecto a las conclusiones, tenemos que pudimos determinar de una manera correcta y adecuada lo que es el coeficiente de partición y el log P del ibuprofeno entre sus dos fases, siendo el coeficiente de partición dando un resultado de 11 y el log P dando un resultado de 1.04. Al mismo tiempo también se aplicaron técnicas de extracción de líquido para poder observar la fase acuosa y la fase orgánica que nos ayudó para obtener nuestros resultados. También se pudo cuantificar la concentración del ibuprofeno en sus dos fases mediante una valoración que nos dio en la fase acuosa 0.0022 y en la fase orgánica 0.0002. Por último, también pudimos comprender que al ser el resultado del log P positivo, era lipofílico,
lo que nos ayuda a ver lo que es su implicancia en lo que es la absorción y su biodisponibilidad. En aplicaciones tenemos diseño y desarrollo de fármacos. El coeficiente de partición ayuda a equilibrar la solubilidad en agua y la afinidad por lípidos de una molécula. Este equilibrio es esencial para que el fármaco pueda disolverse en fluidos corporales como la sangre y cruzar membranas celulares lipídicas. Si el coeficiente de partición es muy bajo, el compuesto no puede atravesar las células. Si es muy alto, puede acumularse en tejidos grasos o no disolverse bien. Ajustar este parámetro mejora la estructura química del fármaco para una distribución segura. Como punto número 2 tenemos la biodisponibilidad y absorción oral. La eficacia de un fármaco oral depende de su capacidad de ser absorbido, lo que se relaciona directamente con su coeficiente de partición. Un valor moderado de este coeficiente facilita que el medicamento se disuelva en los fluidos digestivos y atraviese las membranas del intestino por difusión pasiva. Si es muy hidrofílico, no cruzará bien las barreras celulares. Si es demasiado lipofílico, tendrá problemas para disolverse en el medio acuoso intestinal. Finalmente tenemos optimización de técnicas analíticas. En métodos como la extracción líquido-líquido, conocer el coeficiente de partición de sustancias como fármacos o metabolitos permite seleccionar el disolvente adecuado y ajustar el pH para favorecer la forma lipofílica del analito. Esto mejora su transferencia a la fase orgánica, lo que facilita una mejor limpieza y concentración de la muestra. Así se aumenta la precisión y sensibilidad en pruebas clínicas e investigaciones biomédicas. Como propuesta de innovación tenemos el desarrollar sistemas de administración oral de fármacos lipofílicos mediante soluciones lipídicas optimizadas. Entre estas están los sistemas autoemulsionantes, las cuales son mezclas isotrópicas de lípidos, surfactantes, cosurfactantes o cosolventes. Cuando estas mezclas entran en contacto con fluidos gastrointestinales, se autoemulsionan formando micro o nanoemulsiones sin necesidad de agitación mecánica intensa. Eso tiene una serie de ventajas, ya que incrementan la solubilidad aparente del fármaco lipofílico en el lumen intestinal y forman gotas pequeñas que aumentan el área superficial de absorción. En aplicación práctica, estos son ideales para compuestos con logaritmo P mayor a 3 y baja solubilidad acuosa, y se ajusta la proporción de aceite y surfactante para optimizar la carga de fármaco y su liberación. También tenemos las nanoemulsiones lipídicas, que son emulsiones de aceite en agua con gotas lipídicas menores a 200 nanómetros, estabilizadas con surfactantes. A diferencia de los anteriores, se preparan previamente y el producto final se administra ya emulsificado. Entre las ventajas son la alta estabilidad física, ideal para administración repetida, pueden incorporar agentes de liberación modificada y mejoran la permeabilidad intestinal y la retención en la mucosa. Como aplicación práctica es que son útiles para fármacos con baja biodisponibilidad oral, especialmente aquellos sensibles en la acidez gástrica o al metabolismo enzimático.